Marco Aurelio viose obligado a ponerse en campaña. Pese a su debilidad física, cumplió a maravilla su deber de general. La paz concertada con los partos facilitó las cosas. Pudo entonces echar mano de las legiones de Oriente. Cuando llegaron estas tropas a Italia, se puso el propio emperador al frente. Se dirigió contra los germanos y los arrojó al otro lado de los Alpes. La Panonia fue reconquistada también. Pero Marco Aurelio vio transcurrir en guerra 12 de los 19 años que duró su reinado, para contener la marea siempre renovada de los bárbaros. Para sostener esta lucha interminable, el emperador tuvo que empeñar incluso la vajilla de oro y plata que se guardaba en el palacio imperial desde Augusto. Marco Aurelio supo conservar la serenidad en estos años de prueba. En los breves momentos de descanso que le dejaba la guerra, el emperador redactó sus pensamientos. La abnegación de su estoico emperador animó a los soldados con un valor renovado. Las cualidades de su jefe los impresionaban más que sus dotes militares. Marco Aurelio trasladó por fin la lucha al propio territorio marcomano. Varios aliados de los marcomanos se pasaron a las filas romanas. El emperador supo tratar a los vencidos con enérgica suavidad. Con todo, la paz se presentaba difícil. Para colmo de males, el noble Marco Aurelio fue víctima de una epidemia declarada cuando se hacían los preparativos para una nueva expedición contra los marcomanos. El panteón de la historia presenta pocos ejemplos de tanta humildad y majestad unidas. Marco Aurelio es un santo del paganismo, un santo que, junto al constante afán de su perfección individual, poseyó la preocupación de sus deberes sociales. Marco Aurelio realizó en su vida el ideal más elevado de los clásicos antiguos. Después de él vendría el diluvio. La cultura grecorromana cedería visiblemente ante otros ideales, otros hábitos, otras estructuras. Más allá de la cumbre, ¿qué queda sino el abismo? Su muerte señala también el fin de una paz de 2 siglos iniciada con Augusto. Las guerras contra los marcomanos constituyen el prólogo de una serie de ataques cada vez más violentos contra las fronteras del imperio que culminarían con las grandes invasiones germánicas. El imperio es, después de Marco Aurelio, una transición hacia la Edad Media. Luciano de Samosata. Luciano comenzó su carrera como retórico, llegando a adquirir gran renombre en ese arte en casi todos los países del imperio. Sin embargo, la retórica era para él solo un medio de vida. Cuando reunió suficiente dinero, se estableció en Atenas, capital literaria del mundo, donde escribió los diálogos que le valieron la inmortalidad. Contaba entonces unos 40 años. Luciano de Samosata escogió como modelo el diálogo platónico, pero no tenía capacidad para un examen filosófico de las cosas. Sí la tenía para el humor y la parodia. Luciano arremetió sobre todo contra las concepciones mitológicas de su época. 7 siglos antes, Genofonte y Heráclito habían satirizado ya con lógica los disparates de tales concepciones. Más tarde, Aristófanes los había ridiculizado en la escena. Luciano fue aún más lejos. Para él, Zeus era un don Juan jactancioso, Mercurio un simple ladrón, Baco un incorregible borracho que huele a vino desde que amanece, y Hefestos un ser insípido casado con la mujer más bella que lo engaña entendiéndose con Ares. ¿Qué significa un pobre guerrero respecto a semejante galán militar? Para colmo, Luciano disparó también contra otros blancos, los dioses y demonios de Egipto, Siria y demás países de Oriente, que en la época imperial compartían el néctar y la ambrosía de los antiguos dioses olímpicos. No debía extrañar que Zeus se irritara al ver entrar en su célebre asamblea del Olimpo a Anubis, con cabeza de perro, o al toro de Menfis. En su obra más célebre, Diálogo de los Muertos, se paseó por los infiernos poniendo de relieve la vanidad de todas las cosas. En edad avanzada, Luciano de Samosata alcanzó una situación bastante desahogada en Egipto, gracias a un pudiente protector. Este poeta murió muy rico hacia el fin del siglo. Goza fama de ser el autor más sutil de la época imperial. Nadie como él ha revelado la vida interior que se oculta detrás de las apariencias, a menudo espléndidas de su época, sobre todo en la retórica, en la sofística y en aquella religión anticuada, degenerada, con un ceremonial vacío, sin profundidad supersticioso. De hecho, Luciano asestó el golpe de gracia a la mitología antigua. Los primeros golpes se habían dado mucho antes. Ya Juvenal decía: hoy ya no creen ni siquiera los niños en ese reino de las sombras situado bajo tierra, en esa laguna estigia poblada de sapos, atravesada en barca por los muertos. Otras supersticiones habían sustituido la mitología. La creencia ciega en los adivinos, por ejemplo. Luciano atacó esta confusión de creencias, pero aportar un sustituto no pudo. Sus conocimientos demasiado superficiales le vedaban el arsenal de la ciencia.
Se ha dicho que Luciano fue el último escritor pagano que conservó el rigor intelectual y el espíritu de la antigüedad. Emperadores, soldados y anarquía militar. Cómodo, otro Nerón. Nada tan trágico en la vida de Marco Aurelio como el destino de su hijo. El más noble de los emperadores romanos tuvo por su sucesor a un señorito rudo y flojo. Todo en el reinado de Cómodo parece querer aniquilar la obra grandiosa de su predecesor. Sensual y sin fuerza, con una expresión aviesa y malhumorada, Cómodo aparece como prototipo del hombre abúlico. ¿Acaso deba atribuirse a una herencia poco favorable? Su madre era, en todo caso, muy inferior a su esposo. A este emperador de 19 años le disgustaban las campañas agotadoras contra los enemigos de su imperio. Su único deseo era volver a Roma para gozar allí del lujo y placeres. Los inmensos territorios en defensa de los cuales consagrara su padre toda su existencia fueron abandonados por él. En pocas semanas las fronteras del imperio retrocedieron hasta el Danubio. Cómodo obtuvo una paz que pareció lo bastante ventajosa para ser presentada como un triunfo, si bien pronto viose obligado a enviar a los jefes germanos dinero y regalos para evitar que rompieran la tregua. Con todo, hubieran obrado a su antojo de no impedirle un cuerpo de competentes oficiales romanos, fieles a su juramento, que hicieron lo posible para frustrar la tentativa de los bárbaros. Cómodo sentía por el escenario la misma pasión por Nerón. Su papel favorito, sin embargo, no era de Apolo. Hércules, con su masa, ejercía sobre él particular atracción. Su mayor alegría era matar. Incluso apareció como gladiador, aunque bien protegido para no correr peligro alguno. Entretanto, el gobierno pasó a otras manos, pero el poder carecía de firmeza, pues la emperatriz, otras matronas tan entrometidas como ella y el prefecto de la guardia se lo disputaban. Casi siempre prevalecía la voluntad de este último. El reinado de Cómodo duraba ya 12 años, con tremendo perjuicio para su imperio, cuando acabó con él una conspiración con numerosas ramificaciones. Cómodo fue estrangulado por su profesor de esgrima. Contaba entonces 31 años, la misma edad en que Nerón, su triste modelo, acabara también sus días. El despotismo y los emperadores afrosirios. La situación al morir Cómodo presentaba lamentable parecido con la que reinaba la muerte de Nerón. También esta vez fueron los pretorianos quienes se encargaron de elevar a uno de los suyos a la dignidad imperial, para asesinarlo a los 3 meses, cuando trataba de frenar la arrogancia pretoriana. Se había establecido la costumbre de que cada nuevo emperador colmase de oro a esta guardia. Alcanzar el trono era cosa difícil sin una bolsa bien repleta. Qué tentación habían sentido estos soldados de hacer y deshacer emperadores, lo más a menudo posible. Su cinismo llegó incluso a poner precio a la púrpura imperial. Gracias a su oferta, la más elevada, miles de monedas para cada soldado de la guardia, un senador millonario convirtióse en emperador. Entonces las tropas fronterizas quisieron también intervenir. Las legiones que guardaban las fronteras orientales proclamaron emperador a su comandante en jefe. Las tropas de Bretaña presentaron también su candidato. Las de Panonia defendían a otro pretendiente. El africano Septimio Severo, procónsul de la región, después de una sangrienta lucha de más de 4 años, consiguió eliminar a sus rivales, cual Vespasiano de su tiempo. Con Septimio Severo, Roma conoció otro emperador de vida sencilla y sobria, monarca enérgico, fiel a su deber y organizador capaz, es decir, lo opuesto a Cómodo. Continuó la labor niveladora favorable en las provincias a la que Trajano y Adriano dedicaron todos sus esfuerzos, aunque por motivos harto diferentes. Ambos emperadores de origen ibérico habían tenido por móvil un sentimiento de justicia hacia los pueblos, tanto tiempo oprimidos. Tales consideraciones eran por completo ajenas al africano Septimio Severo, que Roma hubiese adquirido históricamente derechos de prioridad sobre el resto del imperio lo tenía sin cuidado. Al contrario, adoptó la norma de apartar sistemáticamente a los ciudadanos romanos de los puestos de mando del ejército y de la administración del Estado. La cumplió con máximo rigor, movido por su carácter vindicativo, uno de sus rasgos dominantes. Era raro que terminara la lucha contra sus enemigos sin haberlos aniquilado. La magnanimidad le era desconocida. No había que esperar de su parte que practicara los métodos de Julio César. Al subir al trono hizo matar a muchos oficiales de origen romano, ocupando en su lugar los suboficiales originarios de lejanas provincias. La guardia pretoriana, sobre todo, sufrió una profunda modificación, a fin de que el Estado quedase libre de la codicia y ambición de sus prefectos. Por tal motivo, Severo determinó licenciar a la antigua guardia y formar una nueva, compuesta de soldados vigorosos y fieles reclutados en Dacia, Iliria, Tracia, Siria y África. La guarnición de Roma estuvo
a cargo de otras tropas reclutadas también en las provincias. A disposición del emperador quedaron fuerzas militares 4 veces más importantes que antes. Roma se llenó de bárbaros que apenas entendían el latín. Su autoridad abarcó además los poderes civiles. Septimio procuró proveer los puestos vacantes con oficiales y suboficiales adictos por completo a su persona. La administración fue entonces instrumento dócil en sus manos. La nueva burocracia actuó de modo más despiadado que la antigua. Con todo, el régimen no suponía un peligro para la libertad ciudadana, mientras un hombre pundonoroso como Septimio Severo fuese jefe del gobierno. Solo después de su muerte, la tiranía militar se mostraría en toda su brutalidad. El hijo mayor y sucesor de Septimio Severo es conocido en la historia por el nombre de Caracalla. Así como Calígula tomó su apellido de una bota militar, Caracalla debía el suyo a su vestido favorito, un manto céltico con capuchón. Había nacido en las Galias, su padre era africano, su madre siria, el fruto de esta unión reunido, por así decir, los caracteres más torpes de los 3 pueblos, la rudeza africana, la cautela siria y la superficialidad gala. Septimio Severo dispuso que Caracalla reinara con su hermano menor, Geta. Cuando falleció el padre, el mundo vivió durante unos meses una tensión extremada. Se esperaba que uno de los hermanos matara al otro. Nunca pudieron vivir juntos y se odiaban desde la infancia. Pronto corrió el rumor de que Caracalla había intentado deshacerse de su hermano, pero Geta estaba bien protegido. Un día su madre fue tan imprudente que convocó a ambos hermanos para intentar una reconciliación. Caracalla juzgó que aquella era la ocasión de eliminar a su rival. Obedientes a su mandato, invadieron la sala sus hombres y apuñalaron al desgraciado Geta, que murió en brazos de su madre. Caracalla purificó la espada que mató a su hermano, ofreciéndola a un templo. Al enterarse del crimen, los propios pretorianos, horrorizados, se indignaron, pero cambiaron sus sentimientos cuando Caracalla les aumentó considerablemente el sueldo. Esta generosidad hacia ellos hizo que proclamasen a Geta enemigo del Estado, jurando fidelidad a Caracalla. Las furias se desencadenaron en Roma. Los sicarios del emperador trataron la ciudad como país conquistado. Las matanzas se extendieron a las provincias. La soldadesca asesinó a más de 20.000 personas, so pretexto de que eran partidarios de Geta. A pesar de su incapacidad y traiciones, Caracalla consiguió mantener con sus larguezas el favor de los soldados. La confiscación de los bienes de aquellas 20.000 víctimas le proporcionaron los fondos necesarios para pagar su abnegación, pero estos se agotaron y hubo que buscar con urgencia otros medios. Uno de ellos fue la devaluación de la moneda, iniciada ya con sus inmediatos predecesores. Otro, el edicto promulgado en el año 212 que convirtió en ciudadanos romanos a la mayor parte de los hombres libres del imperio, de suerte que en adelante se les podía gravar con los mismos impuestos que a los habitantes de Italia. Fue la más importante consecuencia de la nivelación comenzada en el reinado de Augusto. Por lo demás, la reforma resultaba inoperante, ya que el despotismo y la burocracia habían aniquilado la libertad. Se concedían derechos civiles a todos en un momento en que las responsabilidades cívicas habían desaparecido. Caracalla acariciaba el proyecto de reunir por medio de un enlace matrimonial dinástico los 2 grandes potencias de su tiempo, el Imperio Romano y el de los Partos. Con amenazas bélicas ofreció al rey de los Partos una alianza sellada por el matrimonio del emperador romano con la hija del rey. Fundiendo así ambos imperios en una unión personal, ya no habría necesidad en lo sucesivo de enfrentar a la infantería más disciplinada del mundo con la mejor caballería que se conocía. Las riquezas materiales de ambos se complementarían a maravilla. El legado cultural de cada pueblo ejercería acción fecundante sobre el otro. No puede negarse que, pese a sus crímenes, Caracalla proyectaba sus ideas con perspectiva universal. La muerte prematura del tirano hizo que naufragaran sus proyectos. En medio de sus fieles, durante la campaña del 217 contra los partos, Caracalla fue asesinado por un oficial de su guardia germánica, a quien imprudentemente había ofendido. De nada le sirvieron al tirano las riquezas sacrificadas para hacer de sus soldados instrumentos dóciles. Al morir, apenas contaba 29 años. Su reinado había durado 6.